El accidente que mató a una leyenda, la rivalidad que terminó una amistad, la carrera arreglada por la mafia. Esta es la historia prohibida de la Fórmula 1. Todo comenzó en 1950. El mundo se estaba recuperando de la guerra y nació la Fórmula 1, una nueva y brillante celebración de velocidad, coraje y orgullo europeo. Pero bajo todo ese ruido había una verdad horripilante. Cada vez que los pilotos se subían al coche, no estaban seguros de que saldrían. Los coches, hechos de aluminio, no de fibra de carbono. Los cascos, cuero, no compuesto. Los circuitos, rodeados de árboles, acantilados, alambre de púas y zanjas. Y las multitudes, literalmente de pie a metros de la pista. No había coches médicos, ni comisarios con trajes ignífugos, ni advertencias por radio. Te estrellaste, te quemaste, diste vueltas, rezaste. La primera ola de oscuridad golpeó fuerte. 1955, Mónaco. Alberto Ascari, la luz brillante de Ferrari, derrapa en la chicana del puerto. Su coche atraviesa las pacas de heno y se sumerge en el mar. De alguna manera, él sale nadando con vida. La multitud aplaude. 4 días después prueba un coche en Monza. La pista está seca. Condiciones perfectas. En una curva lenta y suave, el coche da vueltas violentamente. Ascari es expulsado y muere instantáneamente. Su casco azul de la suerte, el que nunca usaba en las carreras, faltaba ese día. La gente lo llama destino. Otros lo llaman el comienzo de la primera maldición de la Fórmula 1. Luego vino Le Mans 1955. Sí, no era una carrera de Fórmula 1, pero lo que sucedió cambió el automovilismo para siempre. O al menos debería haberlo hecho. El Mercedes de Pierre Levegh fue lanzado hacia la multitud a 150 millas por hora. El coche se desintegró en el aire. La carrocería de magnesio se incendió. 84 espectadores murieron. Es decir, decenas más quedaron mutilados. Niños. Familias. Secciones enteras quedaron mutiladas. Fue el peor accidente en la historia del automovilismo. ¿Las imágenes? Tan espantoso que Mercedes se retiró de las carreras durante 30 años. Y la Fórmula 1 siguió adelante. A partir de ahí, el deporte se volvió más rápido, los circuitos más brutales y el número de muertos implacable. El Nürburgring en Alemania fue llamado el infierno verde por una razón. Un circuito de 14 millas a través del bosque con 170 curvas y absolutamente sin escapatorias. Los pilotos morían solo practicando. 1958, Luigi Musso se estrella en Reims. 1959, Jean Berra sale volando de un muro peraltado en Alemania. 1961, el Ferrari de Wolfgang von Trips se lanza hacia la multitud en Monza, matando a 15 aficionados. Las carreras no se detuvieron. Los funerales solo se retrasaron hasta el lunes. Y luego vino Jim Clark. No solo era el mejor, era poesía en movimiento. 2 veces campeón del mundo. Dominante en cada coche, amado universalmente. 1968, una carrera menor de Fórmula 2 en Hockenheim. Las condiciones eran inciertas. El coche no estaba listo, pero Jim, como siempre, dijo que sí. En la vuelta 5, su Lotus se desvió hacia el bosque a más de 170 millas por hora. Sin fuego, sin explosión, sin rescate heroico, solo silencio. Y luego un cuerpo. Incluso Jackie Stewart, su amigo más cercano y rival más feroz, dijo: ese día todo cambió. Ese día nos dimos cuenta de que este deporte era un monstruo. Pero los años 1970, esa fue la década de los funerales. Los pilotos morían cada 2 temporadas. Si llegabas a los 30 años, eras un sobreviviente. Jochen Rindt, el genio Playboy original, murió en Monza cuando un ala delantera rota lo envió contra las barreras a 170 millas por hora. Su cinturón de seguridad se deslizó por su cuello y lo estranguló. Ganó el campeonato mundial de todos modos póstumamente, la única vez en la historia de la Fórmula 1. Su viuda se negó a aceptar el trofeo. Luego vino Roger Williamson. Gran Premio de los Países Bajos de 1973. Su coche choca y aterriza boca abajo en llamas. Su compañero de equipo y amigo, David Purley, detiene su propia carrera, salta y trata de voltear el coche solo con sus manos desnudas, gritando por ayuda. Los comisarios solo miraban. No tenían equipo, ni trajes, ni entrenamiento. Purley suplicó, lloró, gritó, y Roger se quemó vivo. Se transmitió en vivo a todo el mundo. Las imágenes se usaron más tarde para entrenar a los equipos de seguridad, porque nadie ayudó ese día. ¿Crees que eso fue lo peor? Aún no. 1977. Tom Price, una estrella en ascenso. Gran Premio de Sudáfrica. Otro coche gira. Un joven comisario de pista, de 17 años, corre a través de la pista con un extintor. En ese momento, el coche de Price llega a la cima de la colina a toda velocidad. No hay tiempo para frenar. Choca de frente con el comisario. El extintor sale disparado. Se estrella contra el casco de Price. Ambos mueren instantáneamente. El coche de Price sigue avanzando. Un hombre muerto al volante. Nadie lo sabe hasta que se estrella contra las barreras 200 metros después. Y luego vino Lauda, 1976, Nürburgring. La pista, dijo, era una trampa mortal contra la que protestó. Lo hicieron correr de todos modos. Su Ferrari choca, estalla en llamas. Está atrapado dentro durante 55 segundos. Su casco se derrite, sus pulmones se llenan de humos tóxicos. Su cuero cabelludo está quemado. Recibe la extrema unción en el hospital y 6 semanas después regresa. Vendado, sangrando, con la cara medio derretida, corre de nuevo. No por gloria, no por venganza, sino para sobrevivir a algo más grande que la muerte, el miedo. La muerte final de esa era llegó en 1978. Ronnie Peterson, el super sueco, choca en Monza.
Piernas rotas, heridas leves, pero en el hospital, una cirugía mal hecha, coágulo de sangre, muerto por la mañana. Esa fue la gota que colmó el vaso. La Fórmula 1 se había quedado sin excusas. Finalmente, a finales de los años 70 y principios de los 80, introdujeron trajes ignífugos, áreas de escape más amplias, helicópteros médicos, doctores en la pista, extintores a bordo, pero la sangre que los llevó hasta allí podría llenar un lago. Lo llamaron la Era Dorada, pero para la mayoría era una fosa común con un podio. Y lo inquietante es que esto era solo el comienzo. Imagina al mejor atleta que hayas conocido, no solo un piloto, no solo un competidor, sino un hombre adorado por millones, visto como intocable, intocable en la pista, intocable en espíritu. Lo ves sonreír en la parrilla, saludar a la cámara, y minutos después lo estás viendo morir, en vivo, frente al mundo, sin música, sin llamas, solo silencio. Eso fue Imola, 1994. Eso fue Ayrton Senna. Pero antes de llegar a eso, hablemos de la olla a presión que nos llevó allí. Los años 80 trajeron un nuevo tipo de oscuridad, el tipo donde la velocidad no solo mataba, se estaba convirtiendo en un arma. Los coches eran monstruos, cohetes turboalimentados de 1200 caballos de fuerza sin control de tracción, sin dirección asistida y frenos que apenas funcionaban. Los llamaban las bestias. Si cometías un error en la clasificación, el coche no subiraba. Te lanzaba contra un muro a 280 km por hora. Gilles Villeneuve lo sabía. La leyenda de Ferrari, pequeño de estatura, enorme de corazón. 1982. Solder, minutos finales de la clasificación. Está presionando, porque Gilles siempre presionaba. Delante de él está Jochen Mass, yendo despacio. Gilles se mueve a la izquierda. Mass también se mueve a la izquierda, solo un poco. Es suficiente. El Ferrari roza la rueda trasera. Gilles es lanzado a 30 metros en el aire. El coche explota en el aire, da vueltas de campana, se desmantela en la grava y él es expulsado, aún sujeto a su asiento. Aterriza de cuello en un poste de cerca. No hay vuelta atrás de eso. Muere en el hospital horas después. Gilles no era solo un piloto, era el alma de Ferrari. Y cuando murió, el paddock perdió su latido. Más tarde ese mismo año, más horror. Riccardo Paletti, con solo 23 años, en apenas su segunda salida en Fórmula 1. Canadá. Se apagan las luces. Didier Pironi, que está en la pole, se queda parado. Todos lo esquivan, excepto Paletti. Choca contra Pironi a 180 km por hora. El tanque de combustible explota. Los comisarios no pueden llegar a él, está atrapado en las llamas. Muere antes de que siquiera lo saquen. Esto no fue mala suerte. Esto fue un fracaso inevitable, y aún así, la potencia seguía aumentando. Los turbos se hicieron más grandes, los motores más agresivos. Para 1986, los coches estaban alcanzando 1.300 caballos de fuerza con un motor de 1.5 litros. Era una locura. Las pistas no estaban preparadas, los coches no eran estables, los pilotos no estaban protegidos. Era solo cuestión de tiempo. Luego llegó 1986, Hungría, Elio De Angelis, un brillante italiano, tranquilo, querido por todos. Probando el Brabham BT55 en Paul Ricard, el alerón trasero falla, el coche se voltea y desliza boca abajo. Está vivo, atrapado, pero el coche se incendia. No hay comisarios, no hay extintores. Toma 10 minutos para que llegue un helicóptero. Él se asfixia en el humo. No el choque, no el fuego, el humo. Muere solo durante una sesión de prueba. Sin cámaras, sin transmisión, solo un nombre añadido a la lista. Y luego, el pico, 1994 Imola. Ese fin de semana está grabado en el alma de cada fanático de la Fórmula 1. El viernes, Rubens Barrichello choca violentamente. Golpea la valla, el coche en el aire. Todos piensan que está muerto, pero sobrevive. Golpeado, inconsciente, brazo roto, nariz rota, todos vuelven a respirar. Sábado, Roland Ratzenberger, desconocido para la mayoría, austríaco, conduciendo para Simtek. En la clasificación, su alerón delantero se rompe. Dañado por un bordillo en la vuelta anterior, nadie se da cuenta. En la recta, el alerón se desprende. El coche va directo contra el muro a 310 km por hora. Cuello roto en el impacto. Muerto. Tiene 33 años y nunca termina su quinta carrera. El paddock queda en silencio. Los pilotos están conmocionados. Senna se derrumba. No quiere correr. Camina por el pit lane, hace preguntas, habla con los médicos, visita el lugar del accidente, luego hace algo inquietante, dobla una pequeña bandera austriaca y la coloca en el cockpit. Planeaba ondearla después de la carrera en honor a Roland. Domingo, vuelta 7, Senna lidera, concentrado, tranquilo, aún conmocionado. Entra en Tamburello, una curva a la izquierda a fondo, pero esta vez el coche no gira. La columna de dirección, modificada la noche anterior, se rompe. Fue soldada apresuradamente. Senna choca contra el muro a 233 km por hora. No hay llamas, no hay explosión, solo silencio. El coche rebota. Su casco no se mueve. Los comisarios corren. El helicóptero aterriza en la pista. Luego la transmisión se corta. El mundo lo sabe. La barra de suspensión perforó su casco. Entró justo por encima de su ojo derecho. Trauma masivo en el cráneo. Lesión en el tronco cerebral. Es declarado muerto más tarde ese día. El deporte cambia para siempre. Nuevas barreras de choque, mejor protección para la cabeza, cámaras a bordo para monitorear las fuerzas G, centros médicos reconstruidos, autos rediseñados para desintegrarse de manera segura. La FIA despierta, pero es demasiado tarde para Roland. Demasiado tarde para Ayrton. El funeral de Senna, 3 millones de personas llenaron las calles de Sao Paulo. Su ataúd cubierto con la bandera brasileña. Una nación lloró, el mundo también.
Era más que un piloto, era un héroe, un filósofo, un luchador por la seguridad de los pilotos, un creyente en algo más grande que él mismo. Y, irónicamente, fue su muerte lo que hizo que el deporte escuchara. Para cuando terminó la temporada, las cicatrices eran profundas, y la Fórmula 1 finalmente comenzó a entender que el costo de la velocidad no eran solo los choques, era la vida humana. Pero, ¿y si te dijera que incluso después de todo esto, la oscuridad no había terminado? Imagina esto, un coche moderno de Fórmula 1, carcasa de fibra de carbono, coche de seguridad virtual, Halo, seguimiento por GPS, una red de seguridad de $1.000 millones construida por décadas de muerte. Ahora imagina que todo eso falla en un solo instante por un error, una curva, un segundo demasiado tarde, y luego la pantalla se corta. El coche ha desaparecido. ¿Y el conductor? Todavía dentro del fuego. Para los años 2000, la Fórmula 1 había avanzado mucho. Ya no había cascos abiertos, ya no había comisarios de pista en camisetas. Los pilotos tenían sensores biométricos en sus trajes, grúas, helicópteros y cirujanos listos para actuar. Todos decían lo mismo. Hemos aprendido del pasado. Esta es la versión más segura de la Fórmula 1. Y luego vino Jules Bianchi. Suzuka's 2014. Condiciones de tifón, visibilidad casi nula. Los pilotos están acuaplaneando incluso detrás del coche de seguridad. Vuelta 42. Adrián Sutil choca en la curva 7. Está bien, pero su coche está varado en la grava. Los comisarios traen una grúa tractor para retirarlo. Sin bandera roja, sin coche de seguridad, solo banderas amarillas dobles. Eso significa reducir la velocidad y estar preparado para detenerse. Pero a estas velocidades y en estas condiciones, eso no es suficiente. Jules Bianchi pasa. Su Marussia golpea el mismo parche mojado, pierde agarre y se estrella directamente bajo la parte trasera de la grúa de recuperación. La fuerza es inimaginable. El coche no se arruga, se pliega. El arco de seguridad, obliterado. La cabina, destruida. La grúa atraviesa el coche. La cabeza de Bianchi recibe todo el impacto. Sufre una lesión axonal difusa en el cerebro, uno de los tipos más severos. No hay arreglo, no hay cirugía, solo silencio. Es trasladado en helicóptero al hospital. La carrera continúa. Todos fingen que está bien, pero Jules nunca despierta. Permanece en coma durante 9 meses. Y el 17 de julio de 2015 fallece. A tan solo 25 años, su muerte no fue solo una tragedia, fue una traición, porque esto no era el Nürburgring en el 76, esto era la F1 moderna, con todas las herramientas, todos los protocolos, y nada funcionó, y fue un golpe duro porque Jules no era solo otro piloto prometedor, era el chico de oro de Ferrari, ya destinado a reemplazar a Kimi Raikkonen. Todos lo sabían. Y lo peor, era el padrino de Charles Leclerc. Eran más que amigos, eran familia. Cuando Leclerc ganó su primera carrera de F1 en 2019 en Spa, no celebró. No levantó el puño. Susurró por la radio. Esto es para Jules. Porque detrás de cada victoria en la F1 moderna hay un nombre que perdimos demasiado pronto. Pero no fue solo Bianchi. Hubo más. Antoine Hubert, Spa, 2019. Fórmula 2, Vuelta 2, Ray de Jong. Giuliano Alesi pierde el control. Vuelan escombros. Comienza el caos. Antoine Hubert, 22 años, intenta evitar el desastre, golpea la barrera, rebota de nuevo en la pista. Y luego Juan Manuel Correa lo golpea a más de 250 km por hora. No es un choque, es una detonación. Ambos coches se desintegran. El coche de Hubert se pliega por la mitad, célula de supervivencia comprometida, impacto medido en más de 80 Gs. Correa sobrevive, pero apenas. Sus piernas están aplastadas, los pulmones colapsados. Entra en coma, pero se despierta, se recupera, regresa. Hubert no. El paddock está devastado. Leclerc, Gasly, Ocon, todos ellos crecieron con Antoine. Corrieron karts juntos, compartieron hoteles, entrenaron juntos. Cuando Hubert muere, no solo pierden a un piloto. Pierden a uno de los suyos. Y justo cuando piensas que la F1 moderna finalmente se ha reconstruido de nuevo, el fuego regresa. Bahrein 2020, Vuelta 1. Romain Grosjean roza a Daniil Kvyat. Su Haas atraviesa una barrera a más de 220 km por hora. El coche se parte en dos. La celda de combustible estalla. Una bola de fuego más alta que las gradas ilumina el desierto. Todos se congelan. La transmisión se corta, los comentaristas guardan silencio. Esto parece la muerte. No es una cuestión de sí, sino de cuándo lo pronuncian. 28 segundos pasan, y luego una figura sale del fuego. Romain Grosjean, vivo, casco derretido, manos quemadas, traje chamuscado, pero está respirando y caminando. ¿Qué lo salvó? El halo, esa extraña y fea barra de titanio que todos odiaban en 2018, la llamaron una desgracia. Dijeron que arruinaba el aspecto del coche. Pero en ese momento se convirtió en un monumento, porque sin él, Grosjean muere. Eso es lo que es la Fórmula 1 moderna. No es segura. Nunca es segura. Pero ahora aprende. Se adapta. Contraataca. Cada accidente que sobrevivimos hoy fue pagado por alguien que no lo hizo. Senna nos dio las estructuras de choque. Bianchi nos dio el coche de seguridad virtual. Hubert nos recordó que el peligro nunca se fue. Grosjean demostró que el halo funciona. Cada uno es una cicatriz, un recordatorio. Este deporte es brillante, es rápido, es elegante, es tecnología al límite de la física. Pero detrás de cada bandera a cuadros hay un piloto que nunca cruzó la línea. Así que la próxima vez que escuches los motores arrancar, recuerda quién hizo eso posible. Porque la Fórmula 1 no es solo sobre aquellos que ganaron, es sobre aquellos que lo dieron todo para que los demás pudieran seguir corriendo.